El abogado corporativo Gonzalo Ortiz de Ceballos es, figuradamente hablando, como el hombre que no podía irse, pero de la puerta del Tribunal Constitucional, en la que parece estar parado, llamando hasta conseguir que le abran y lo acojan como nuevo magistrado. Ortiz de Ceballos reclama su derecho de admisión, en medio de denuncias por vínculos con intereses comerciales no declarados a la hora de postular a magistrado y de cuestionamientos sobre su idoneidad como posible integrante del máximo órgano intérprete de la Constitución. La hoja de vida de este aún aspirante está nutrida de experiencia jurídica en los ámbitos financiero, corporativo o comercial, no constitucional o penal. En los últimos años, integró el directorio de la refinería La Pampilla, que pertenece a Repsol, una firma que tiene casos pendientes en el Tribunal Constitucional. Además, trabajó para las consultoras Ernst & Young y Arthur Andersen. Dirigió el área de finanzas corporativas del estudio Echecopar y hoy es director ejecutivo de la empresa de gestión de negocios, estructuradores y gestores SAC. Esta semana el diario Perú 21 denunció que hasta el mes pasado Ortiz de Ceballos coordinó acciones para una posible compra del Grupo El Comercio en representación de inversionistas peruanos que buscaban el apoyo financiero del magnate norteamericano Rudolph Giuliani, asesor de Donald Trump, vinculado a la extrema derecha de ese país y también asesor de Keiko Fujimori en la campaña del 2011. Su loable interés por lo constitucional es, hasta donde se sabe, reciente. Por lo comercial, es añejo. Esta semana le exigió al Tribunal Constitucional, por escrito y vía Willax TV, tomarle juramento como nuevo tribuno de la Constitución. Corresponde que en cumplimiento del mandato imperativo contenido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el presidente de ese tribunal ejerza la indeclinable y personalísima atribución legal y cumpla la inexcusable obligación y responsabilidad igualmente personalísima de tomarme el juramento de ley como magistrado del Tribunal Constitucional sin mayores dilaciones. Abogados y excongresistas han recordado que aún hay impugnaciones a la elección de Ortiz de Ceballos que aún no son resueltas, como la que hizo la excongresista Patricia Donaire. Eso es lo primero que debe resolver el Tribunal Constitucional apenas vuelva a sesionar y rápidamente. Me llamaría mucho la atención que, dadas las irregularidades del proceso de nombramiento y dado que la decisión sobre el nombramiento del señor Ortiz de Ceballos aún no es firme, el tribunal decide incorporarlo. El TC debe decidir si continúa con la actual formación o con la nueva, es decir, con Gonzalo Ortiz de Ceballos en lugar de, al parecer, Eloy Espinosa Saldaña. Eso es urgente porque los magistrados deben analizar pronto los dos recursos presentados por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, Pedro Olaechea. La demanda competencial que busca que el Tribunal Constitucional señale que Martín Vizcarra no tuvo la competencia para disolver el Parlamento, y la medida cautelar que persigue la anulación inmediata de la disolución del Parlamento y de la convocatoria a nuevas elecciones. Lo más urgente es la medida cautelar. Aquí el pedido que se está haciendo es no solo que se suspende el acto de disolución, sino que se suspenda la convocatoria de elecciones. Y eso es muy grave. El Tribunal Constitucional constantemente en su línea jurisprudencial ha rechazado la posibilidad de detener el cronograma electoral. Y nosotros ya estamos en un cronograma electoral. El abogado constitucionalista Javier de Belaúnde se refiere a estas dos resoluciones anteriores del TC, suscritas por magistrados como Javier Alba Orlandini, Víctor García Toma, Juan Vergara Gotelli y César Landa, entre otros. La primera resolución, del 8 de noviembre del 2005, resolvió una acción de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones para que este organismo anule el proceso electoral en el distrito de Canchaque, Piura. Allí, el TC falló. En ningún caso, la interposición de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable.
Y la segunda resolución, del 19 de junio del 2007, fue un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Abogados del Callao contra una ley que impedía cuestionar las resoluciones del jurado electoral. El TC declaró fundada esta demanda y de paso volvió a sentenciar: en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. Claro, el recurso presentado por Olaechea no es una demanda de amparo, sino una medida cautelar, pero hay una lógica en ambas sentencias y los hechos nos dicen que ahora hay un calendario electoral que está en marcha. No es imposible que el tribunal falle a favor de Olaechea, sobre todo si se incorpora a Ortiz de Ceballos. Sin él, la medida cautelar de Olaechea para anular la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones podría perder por 4-3. Con él, podría ganar por 4-3. Si se suspende el acto de disolución del Congreso, una consecuencia sería que los congresistas que hoy día son excongresistas deberían retomar sus funciones. Sería una consecuencia muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en el cauce de salida que la propia Constitución nos da, que es el de ir hacia una nueva elección. Ya hay cronograma electoral, ya estamos en camino en ese proceso electoral. Entonces esto sería como regresar a la situación previa. La medida cautelar, entonces, debe ser resuelta rápidamente. En cambio, la demanda competencial sí va a requerir un mayor plazo. De acuerdo con De Belaunde, en el mejor de los escenarios, se resolverá en enero próximo, es decir, el mes de las nuevas elecciones parlamentarias. Pero, en el supuesto de que el TC le dé la razón a Olaechea, también podría aplicarse una lógica distinta. Incluso en ese supuesto, el Tribunal Constitucional podría mantener los efectos del acto de disolución y mantener la convocatoria de elecciones. La nulidad no es una derivación necesaria en el proceso competencial. Ya existen antecedentes en los cuales el tribunal ha preferido no declarar la nulidad de un acto, pese a reconocer que el demandante del proceso competencial tenía la razón. El antecedente que el abogado refiere es un conflicto competencial entre el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros del año 2005. El BCR le reclamó a la SBS por haber autorizado el ingreso al país de una sucursal bancaria sin haberle pedido opinión previa. El caso llegó al Tribunal Constitucional de Alba Orlandini, de Vergara, de García Toma y de Landa, entre otros. El 18 de noviembre del 2005, el TC le dio la razón al BCR, pero no anuló la autorización dada por la SBS porque el hacerlo hubiera generado inseguridad, incertidumbre y caos social. El Tribunal Constitucional le da la razón al BCR. Dijo: a futuro tú debes hacer esto. A futuro tú debes hacer esto, tú SBS debes hacer esto, pero no anulo. Yo creo que declarar la nulidad de la disolución del Congreso, declarar la nulidad de un proceso electoral, se traería mucho más caos y más zozobra, que es algo que el Tribunal Constitucional siempre ha querido evitar. Lo que no ha evitado la demanda competencial del presidente de la Comisión Permanente es la zozobra que le generó a un joven abogado llamado Dilmar Villena, quien es coordinador de una asociación de abogados llamada Perspectiva Constitucional. Tras la difusión de la demanda competencial, Villena advirtió que dicho documento tenía insertado un párrafo de un artículo escrito por él para la web de la asociación que coordina. El problema es que la demanda competencial citaba como autor de ese párrafo a otra fuente, pero no a él. Y el viernes por la tarde denunció tal omisión en su cuenta de Twitter. Me llama la atención y preocupa por el hecho de que es una discusión al más alto nivel en el Tribunal Constitucional y que no se toman en cuenta los mecanismos de citado y que tal vez hasta se pudiera haber obviado el nombre porque el autor no es tan conocido, claro, no es parte, digamos, de los
constitucionalistas ya reconocidos en Perú. No respetaron mi idea que hago en el texto y se le atribuyen a la asociación Temis, cuando eso no es así. Sí habría como mínimo una infracción en lo que es derechos de autor, ¿no? El caso que Villena analizó en su artículo fue el de la cuestión de confianza en Alemania, es decir, de otra naturaleza y en otro contexto. También resulta curioso que tanto Villena como su colectivo Perspectiva Constitucional se han manifestado públicamente por la constitucionalidad de la disolución del Congreso y del adelanto de elecciones. Sí, sostenemos que es una disolución constitucional. Me parece que en este buscaron bibliografía o textos para sustentar su posición sin tomar en cuenta en qué contextos se escribieron o sobre qué es lo que se abarcaba, y lo hicieron para buscar argumentos para sustentar su posición, ¿no? Pero llegando a situaciones de contradicción como esta, ¿no? Como que se puede evidenciar en este caso. Usurpación de cargo y de función. El jueves, el presidente Vizcarra advirtió que Olaechea estaba usurpando funciones al firmar la demanda de competencia como presidente del Congreso. El viernes, el procurador de la PCM lo denunció por ese motivo. Olaechea se encuentra en Europa, en las sesiones de la Comisión de Venecia, que mañana debería emitir opinión sobre la disolución del Congreso. Los pasos que dan el Ejecutivo y lo que queda del Legislativo parecen un juego táctico, movimientos de acción y de reacción, aunque algunos parezcan manotazos de ahogado. El golpe definitivo lo va a señalar el Tribunal Constitucional, al que puede llegar alguien no necesariamente por su manejo de la jurisprudencia constitucional, sino por algún acuerdo político en el Congreso anterior, el mismo Congreso del Fujimorismo y de sus aliados.